Cuando alguien muere, su presencia no desaparece del todo. A veces queda en una fotografía apoyada contra una pared, en una vela que alguien enciende de vez en cuando, o en un pequeño rincón donde aparecen flores, un vaso de agua o algún objeto que perteneció a esa persona. Son gestos simples, casi cotidianos, pero tienen algo profundo. Crean un pequeño espacio donde la memoria sigue viva. Un lugar donde quienes ya partieron siguen teniendo presencia dentro de la historia de una casa, de una familia o de una comunidad. Soy Laurelín, la bruja de la sierra, y este es el episodio 21 del podcast. En el capítulo anterior estuvimos hablando de los ancestros y de las distintas formas en las que las tradiciones espirituales entienden esa relación con quienes vivieron antes que nosotros. Hoy vamos a continuar ese tema desde un lugar mucho más concreto. Vamos a hablar de altares y ofrendas para los muertos. Cuando uno empieza a observar distintas culturas del mundo, aparece algo muy llamativo. Los altares para los muertos existen prácticamente en todas partes. No pertenecen a una sola religión ni a una sola tradición espiritual. Aparecen en contextos culturales completamente diferentes entre sí. En Japón existe el Butsudan, un altar doméstico donde se honra a los antepasados familiares y donde se colocan ofrendas de arroz, agua, incienso o frutas. En China, muchas familias mantienen altares ancestrales con tablillas donde están escritos los nombres de los antepasados y donde se realizan pequeñas ofrendas cotidianas. Tienen toda una habitación para eso. En México, los altares del Día de Muertos se construyen con flores de cempasúchil, velas, comida, fotografías y objetos personales para recibir simbólicamente a quienes regresan durante esa fecha en específico. En distintos lugares de Europa también existieron prácticas similares, aunque a veces menos elaboradas. Retratos familiares acompañados por velas, pequeños espacios en la casa donde se recordaba a los difuntos, o mesas especiales preparadas durante ciertas fechas del calendario religioso. Cuando se observa todo esto en conjunto, aparece una pregunta interesante. ¿Por qué tantas culturas distintas desarrollaron algo tan parecido? Una posible respuesta es que el altar para los muertos cumple una función muy clara dentro de la vida humana. Permite darle un lugar visible a la memoria. Los muertos no desaparecen completamente de la historia de un familiar o de una comunidad. Siguen existiendo en las historias que se cuentan, en los objetos que dejaron, en las enseñanzas que transmitieron y en los lugares que habitaron. El altar es una manera de reconocer esa continuidad. Es un punto dentro de la casa donde el pasado sigue teniendo presencia. En el mundo romano existía algo muy cercano a lo que hoy llamaríamos un altar doméstico para la familia. En casi todas las casas había un pequeño santuario llamado lararium, un espacio dedicado a los lares, que eran los espíritus protectores del hogar. Estos espíritus estaban vinculados al bienestar de la familia, a la casa y muchas veces también a los ancestros del linaje. El lararium podría ser algo muy elaborado, como un pequeño nicho decorado o un altar en miniatura en el atrio de la casa, pero también podía ser algo muy simple, una repisa en la pared o un pequeño espacio cerca del fuego doméstico. Allí se colocaban pequeñas figuras de los lares, lámparas, inciensos y recipientes donde se dejaban ofrendas de vino, comida o perfumes. Las familias realizaban gestos cotidianos frente a este espacio, encendían una lámpara, hacían una libación o dejaban un poco de alimentos antes de comer. De alguna manera, el herarium funcionaba como el corazón espiritual de la casa, un lugar donde la familia recordaba que su vida cotidiana estaba acompañada por la presencia protectora de quienes habían vivido antes y por los espíritus que cuidaban el hogar. Con el paso de los siglos y la expansión del cristianismo en Europa, estas prácticas domésticas cambiaron de forma, pero no desaparecieron del todo. En muchas casas de España e Italia se volvió
común tener pequeños rincones de oración con una cruz, una imagen religiosa, velas o flores. En estos espacios se rezaba, pero también se recordaba a los familiares que habían fallecido. Las fotografías de los difuntos, acompañadas por velas o flores, se volvieron una forma cotidiana de mantener presentes a quienes ya no estaban. Aunque estas prácticas se desarrollaron dentro del mundo católico y no siempre se nombraban como altares de ancestros, en la práctica cumplían una función muy similar: crear un pequeño lugar dentro del hogar donde la memoria familiar podía ser necesariamente algo grande ni complejo. Muchas veces son espacios muy simples: una mesa pequeña contra una pared, una repisa, una caja especial donde se guardan ciertos objetos. Lo que convierte ese espacio en un altar no es el tamaño ni la decoración, sino la intención. Es el hecho de que ese lugar está dedicado a recordar, a honrar y a mantener viva la relación con quienes ya no están. Cuando observamos cómo se construyen estos altares, empieza a aparecer ciertos elementos que se repiten en muchas culturas. Uno de los más comunes es la presencia de una imagen o representación de la persona fallecida. En el mundo contemporáneo, esto suele tomar la forma de fotografías, pero también puede ser retratos, nombres escritos o incluso objetos personales que pertenecieron a esa persona. Un reloj que usaba todos los días, una herramienta de trabajo, un libro muy leído, una prenda de ropa. Los objetos tienen la capacidad de conservar memoria. A través de ellos es posible recordar gestos, voces, hábitos y momentos compartidos. Por eso aparecen con tanta frecuencia en los altares para los muertos. Otro elemento muy presente en los altares es la luz, especialmente en forma de velas. Las velas tienen una larga historia dentro de contextos rituales. En muchas culturas simbolizan la presencia, la guía o el tránsito entre estados. La llama de una vela es algo pequeño y frágil, pero también tiene una cualidad profundamente simbólica. Ilumina la oscuridad, crea un espacio de atención y marca un tiempo particular. Encender una vela frente a un altar para los muertos suele ser uno de los gestos más simples y más repetidos dentro de muchas tradiciones. No requiere palabras complejas ni rituales elaborados. A veces basta con encender la vela y permanecer unos instantes en silencio. El agua también aparece con frecuencia en los altares para los muertos. Un vaso o un pequeño cuenco con agua puede parecer un detalle mínimo, pero en muchas tradiciones tiene un significado importante. El agua está asociado a la claridad, a la purificación y al tránsito. En algunas creencias populares de América Latina, se dice que el agua ayuda a refrescar a los espíritus después del largo viaje entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En otras interpretaciones, el agua representa simplemente un gesto de hospitalidad. Así como se ofrece un vaso de agua a un visitante que llega a la casa, también se ofrece agua simbólicamente a quienes regresan desde la memoria. Las flores también forman parte de muchos altares. Las flores tienen una relación muy antigua con los rituales funerarios. Su belleza intensa y su duración limitada las convierten en símbolos muy claros del ciclo de la vida. Nacen, florecen y se marchitan en poco tiempo. Tal vez por eso aparecen con tanta frecuencia en ceremonias relacionadas con la muerte. En México, por ejemplo, la flor de cempasúchil, se utiliza en los altares del Día de los Muertos porque su color intenso y su aroma fuerte se consideran una forma de guiar a las almas. En otros lugares se utilizan flores blancas asociadas al descanso y a la pureza, como las calas o las rosas blancas. Cada cultura desarrolla sus propios símbolos, pero la presencia de flores casi siempre transmite la misma idea: la belleza del ciclo natural de la vida. Uno de los elementos más interesantes dentro de los altares para los muertos es la presencia de comida y bebida. En muchos altares aparecen platos preparados, frutas, pan dulces o bebidas que le gustaban a la persona fallecida.
A veces se colocan también pequeñas copas de vino, café, té o incluso alcohol fuerte. En algunos lugares se deja cigarrillos o tabaco. Estos gestos no necesariamente se basan en la idea de que los muertos van a consumir físicamente estos alimentos, más bien expresan algo muy profundo sobre la forma en que los humanos construimos vínculos. Compartir comida es uno de los actos sociales más antiguos que existen. Las familias se reúnen alrededor de la mesa, las comunidades celebran con alimentos y ofrecer comida es una forma universal de hospitalidad. Cuando alguien deja comida en un altar para los muertos, lo que está haciendo es compartir simbólicamente ese gesto de hospitalidad con quienes formaron parte de su vida. En muchas tradiciones espirituales también existen momentos específicos del año en los que se preparan altares o se realizan ofrendas para los muertos. En México, el Día de Muertos es quizá el ejemplo más conocido. Durante estas fechas, que en el hemisferio norte es 1 o 2 de noviembre, las familias preparan altares elaborados donde colocan comidas, velas, flores, fotografías y objetos personales de quienes fallecieron. En algunos lugares de Europa también existían costumbres relacionadas con la Noche de Todos los Santos o con fechas cercanas al final del otoño, momento del año asociado simbólicamente con la transición entre ciclos. Estas prácticas muestran que la relación con los muertos no siempre ocurre de manera constante, sino que muchas veces se organiza en momentos específicos del calendario donde la memoria colectiva se activa. En muchas tradiciones populares del mundo hispano también aparece la figura de las almas del purgatorio, por las que los vivos rezan y encienden velas. Aunque en el lenguaje religioso no siempre se las considera ancestros directos, en las prácticas muchas personas establecen con ellas una relación muy cercana. En distintas regiones de España y de América Latina es común encontrar pequeños altares o rincones donde se encienden velas dedicadas a las ánimas, a veces acompañada por imágenes de la Virgen del Carmen, que dentro de la tradición católica es considerada protectora y liberadora de las almas del purgatorio. Estos espacios funcionan como lugares de memoria y de reciprocidad simbólica. Los vivos rezan por las ánimas para ayudarlas en su tránsito espiritual y al mismo tiempo sienten que estas presencias pueden acompañar y proteger a quienes siguen viviendo. En el territorio que hoy llamamos Argentina, también existieron distintas formas de crear espacios para recordar y honrar a quienes murieron, aunque muchas veces no tomaban exactamente la forma de un lugar doméstico o un altar, como los que conocemos en otras partes del mundo. En la tradición mapuche, por ejemplo, el lugar de memoria de una persona podía marcarse mediante lo que la etnografía describe como un descanso, una pequeña estructura o señal hecha con madera, ramas o una cruz simple, ubicada cerca de la vivienda o junto a un árbol. Con el tiempo, muchas veces, el propio árbol terminaba convirtiéndose en el marcador del lugar de memoria. No se trataba de un altar dentro de la casa donde se colocaban objetos, sino un punto en el paisaje donde quedaba anclado el recuerdo de esa persona y donde la familia podía detenerse a recordarla. En el mundo andino, influenciado durante siglos por el imperio inca y por tradiciones aún más antiguas, sí aparecen espacios más cercanos a lo que hoy podríamos reconocer como altares de ofrenda. En distintas comunidades se preparaban mesas donde se colocaban alimentos, bebidas y objetos asociados a quienes ya murieron. Estas mesas funcionan como un gesto de hospitalidad simbólica hacia los ancestros y mantiene la idea de que los muertos siguen formando parte de la comunidad. Hoy en muchas regiones estas mesas se preparan eh, para el Día de Todos los Santos o el Día de las Almas, fechas que pertenecen al calendario litúrgico cristiano europeo. Sin embargo, varios investigadores señalan que prácticas similares probablemente estaban vinculadas originalmente a ciclos estacionales locales. En el hemisferio sur, el otoño, alrededor del mes de abril-mayo, es el momento del año asociado al final de los ciclos agrícolas, a la caída de las hojas y al tiempo simbólico de la muerte y la memoria. Es posible que muchas de estas ceremonias de ofrenda a los ancestros estuvieran relacionadas con este momento del calendario y que con el proceso de colonización y la imposición del calendario religioso europeo, estas celebraciones se desplazaran hacia noviembre
para adaptarse a las fechas establecidas en el hemisferio norte y en el calendario litúrgico católico. Algo parecido ocurre cuando miramos al mundo andino en sentido más amplio. En la tradición incaica, por ejemplo, existían lugares sagrados llamados huacas, que podían ser montañas, cuevas, piedras o construcciones rituales donde la comunidad dejaba ofrendas de alimentos, bebidas, hojas de coca o textiles. Muchas de estas ofrendas estaban vinculadas a ancestros o fundadores del linaje. Esto muestra que en gran parte de Sudamérica, el lugar para honrar a quienes vivieron antes que nosotros no siempre estaba dentro de la casa, sino muchas veces en el territorio mismo. Si uno observa todo esto en conjunto, aparece una idea bastante clara. Los altares y las ofrendas para los muertos no son simplemente decoraciones ni costumbres antiguas, son herramientas culturales para sostener la memoria. Permiten que las historias familiares no desaparezcan completamente con el paso del tiempo. Permiten que las personas que ya no están sigan teniendo lugar dentro de la vida simbólica de quienes siguen vivos. Tal vez lo más interesante de estas prácticas es que no necesitan ser complicadas. Un altar puede ser tan simple como una fotografía acompañada por una vela. Puede ser un pequeño espacio donde alguien se detiene unos minutos para recordar. Puede ser una comida preparada en honor a quien ya no está. Lo importante no es la cantidad de objetos ni la elaboración del ritual. Lo importante es la intención de recordar, porque al final los altares de los muertos son una forma de decir algo muy simple, que la vida humana no se reduce al presente inmediato, porque cada persona forma parte de una historia que comenzó antes de su nacimiento y que continuará después de su muerte. Los altares son pequeños recordatorios de esa continuidad. Si todo esto resuena con vos, quizá también puedas probar algo muy simple, que es crear un pequeño espacio en tu propia casa para recordar a quienes formaron parte de tu historia. No tiene por qué ser algo grande y elaborado, ¿viste? Como lo que estuvimos diciendo, puede ser un pequeño rinconcito donde puedas poner alguna foto, algún objeto, simplemente a veces un vaso de agua o una vela. Lo importante no es la cantidad de cosas, sino la intención. Un altar para los ancestros es, en el fondo, un gesto de memoria, es una manera de reconocer que nuestra vida no empieza ni termina solamente con nosotros. También es un buen momento o tener un buen espacio para conectar con todos esos espíritus con los cuales puedas trabajar también en tu práctica mágica. Si llegaste hasta el final de este episodio, te agradezco muchísimo por haberme acompañado todo este recorrido. Si te interesa este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo episodio. Y si querés, también puedes dejar un comentario contando si en tu familia existe alguna tradición relacionada con recordar a los muertos, preparar ofrendas o mantener algún pequeño altar en la casa. Nos escuchamos en el próximo episodio.